y lo primero que tengo que hacer para arrancar a hablar de este partido es leerle estos dos mensajes. Ni cosquillas le hizo hoy Fluminense a Chelsea. El Chelsea usa los vacíos legales y por eso va de gran parte de las sanciones. Eso con respecto a dos de los puntos que se dieron hoy, en especial, bueno, cuando uno ve que Chelsea tenía futbolistas, o uno, el que definió el partido, João Pedro, con 2 goles a los 18 y 56 minutos, 2 golazos aparte. Un tipo que contrataron el 1 de julio o el 2 de julio. Ahí habla a las claras de las inequidades que hay en el fútbol internacional, que vamos a entendernos, son las mismas inequidades que nosotros, los que no somos brasileños, nos quejamos de los brasileños cuando juegan la Copa Libertadores de América, que como se les tiene permitido contratar o incorporar gente hasta cuartos de final, y bueno, y te parece el año pasado un Gonzalito Plata, el otro, más allá del resultado que den cada uno de ellos. Lo cierto es que Chelsea le ganó a Fluminense 2-0 en un partido que tuvo polémica también, un partido que fue dominado por el equipo inglés, donde empezó, el equipo de Chelsea empezó, el equipo de Fluminense, perdón, empezó respondón, quiso tener la iniciativa en los primeros minutos, pero del mismo modo que les comentaba en el juego entre el Dortmund y Monterrey, hay muchas veces una diferencia entre los equipos en el momento del control, la velocidad en la que se deciden, esa fracción de segundo que puede hacer mucha diferencia en un partido de fútbol, y futbolistas que a nivel de Copa Libertadores pueden llegar a desnivelar y hacer la diferencia cuando se enfrentan con este tipo de equipos y ya se les complica bastante. Ni hablar el equipo de Chelsea que tiene jugadores, el equipo de Fluminense, perdón, que ya tiene jugadores más grandes, es el equipo de mayor promedio de edad de todo este mundial de clubes, que realmente que uno ve las diferencias notorias y hoy se expresaron a lo largo de los 90 minutos entre estos dos equipos. Que hubo un penal, y voy a empezar por esa jugada porque así nos sacamos ese tema de la discusión de encima. Para mí un penal clarísimo de Chalobah sobre el final del primer tiempo. Acá les estoy mostrando la imagen, esa es foto de Chris Brunskill de Fantasía Getty Images. El penal es claro y la explicación del árbitro del partido para mí errónea. Cuando se habla de posición natural, observen la posición del brazo derecho de Chalobah y la posición del brazo izquierdo. La pelota le pega entre medio del cuerpo y el brazo. Posición natural, un brazo tan abierto, y estoy mostrándoles una foto, está claro, pero cuando veo el brazo derecho de Chalobah, que sí está pegado al cuerpo, que sí tenés la posibilidad de ver cómo el futbolista, bueno, de alguna manera evitaba tocarla con la mano, bueno, la otra mano, lo que no hizo la derecha se lo denunció la izquierda, y por ahí se explica para mí el grosero penal que la muchachada del VAR le hizo revertir al árbitro del partido. Ya estaba 1-0 el juego, el gol de João Pedro fue un verdadero golazo, muchacho, como les decía, y por ahí también ahora me aclaraban en el chat, formado en Fluminense. Pero después de esos primeros minutos de Fluminense, donde John Arias había tomado la posta, donde avanzaban con esos laterales volantes que tuvo hoy el Flu, me parece que careció ¿cómo decirles?, de otra velocidad que esa que se necesita para nivelar contra los equipos europeos, careció de ese juego y esa repentización que necesitas para desnivelar con los equipos europeos. Y después de esos primeros minutos de posicionamiento y leve dominio, Chelsea se adueñó del partido, le controló la pelota. Hubo un gran trabajo de Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Y aquí está otra de las diferencias. Fíjese, para mí los puntos altos de este partido, o algunos de los puntos altos, fueron el Niño Moy, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, que también, que te raspan, que te van fuerte, como corresponde, como se debe jugar al fútbol. A veces se pasan del límite. Caicedo, Enzo Fernández y João Pedro deberían estar jugando de este lado del océano. Y bueno, y Fluminense podría haber disfrutado de este muchacho
si no necesitara de los millones que probablemente en algún momento valió cuando se fue, o no sé cómo es exactamente la historia de este muchacho, con Fluminense, más allá de que haya sido formado allí. Luego, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, ahí tienen a 3 representantes que deberían estar de este lado, mientras que Fluminense hace lo mismo, pero con los jugadores del estilo de los otros países. Se lleva a los mejores de otros países a jugar con ellos. Vimos a Soteldo, a Canovio, a Cano, a John Arias. Cano, que hoy demostró que, bueno, que lamentablemente no está para este tipo de nivel, más allá de que definió o hizo uno de los goles en el partido contra Inter. Si no le das esa oportunidad clara y concreta frente al arco, luego Cano no puede incidir en el partido. Y todas esas diferencias se empiezan a acumular. Y más allá de la disposición táctica que hoy cambió de la línea de 4 a la línea de 5, que jugó Hércules de titular junto a Cano, Hércules que tuvo la más clara de Fluminense sobre la hora del primer tiempo, que Cucurella se la saca en la línea. Y bueno, y cuando vos tenés posibilidades contra este tipo de equipos, tenés que concretarlas. Lo mismo que digo siempre cuando jugamos contra los equipos brasileños. Cuando tenés una chance, concretala, papá, porque si no, perdés. Y bueno, eso le pasó hoy a Fluminense, donde, por ejemplo, Malo Gusto tuvo un cabezazo en el segundo palo después del gol, donde Palmer pudo desplegarse en todo el frente de ataque como lo hace habitualmente, sin un centrodelantero de referencia como Delap. Hubo mucha movilidad en los 3 de arriba. El equipo de Chelsea realmente hizo muy buenas cosas. En la jornada de hoy fue desnivelante durante buena parte del partido. Hubo para mí también un muy buen trabajo de Neto, el portugués, por banda izquierda. Hay una jugada contra Uga en el primer tiempo que lo deja sentado, que es de escándalo. También el muy buen trabajo, como les decía, de Fernández y Caicedo, y lo de Cucurella en el lateral izquierdo, que surca esa banda y realmente lo hace de muy buena manera. El español, que cada vez que se le mandó al ataque, él estaba siempre presente generando una situación de peligro. Por el lado de Fluminense, tal vez lo de Nonato, siempre yo no le encuentro allí un poco la posición a Nonato ni su función específica, más defendiendo que atacando estuvo hoy. A John Arias hoy le faltó un cambio, soltó la pelota un poquito tarde en algunas jugadas, en algunas que la jugada pedía el tiro al arco, John Arias la pasaba para el costado, y esas cositas que se van sumando a lo largo del partido te terminan complicando. Si quiero justificar la derrota de Fluminense de hoy porque no les cobraron un penal, y amigo, la verdad estaría tremendamente equivocado, porque la superioridad del Chelsea hoy fue notoria, fue grande, y no puedo hacer otra cosa que decir que el Chelsea ganó bien. Luego Fluminense sí, con mucha vergüenza deportiva, se fue al frente, se fue adelante, logró de alguna manera estar cerca del arco de Sánchez. Aquella jugada del primer tiempo de alguna manera hacía esperar que algo podía pasar en el segundo tiempo, pero a los 11, en la jugada que pasa mal Facundo Bernal, luego no puede cortar el contragolpe, no pueden cortar en 3 veces el contragolpe, incluso con falta en el camino, termina haciendo el golazo de João Pedro para terminar de liquidar este juego. Cuando uno ve, por ejemplo, los ingresos, y siempre a mí me gusta que no lo tomen personal ni contra ningún país. Tanto Canovio como Soteldo, que quizás en Sudamérica pueden hacer ciertas diferencias, más Soteldo que Canovio en la influencia de los equipos, uno ve que no les da contra equipos de este nivel como el del Chelsea, y ahora uno entiende por qué este tipo de jugadores tienen su límite en Brasil. Allí es donde van probablemente a desarrollar la mayor parte de su carrera, y si cruzan al fútbol europeo lo harán en equipos tal vez de menor orden y no de este nivel top de trascendencia como lo es el Chelsea, como lo puede ser Paris Saint-Germain, como Real Madrid, como algunos otros que han quedado también fuera de esta competencia. Pero en ese tipo de detalles, en esas cosas es donde se nota realmente la diferencia entre los equipos.
Hoy Chelsea ganó muy bien, pudo haber hecho algún gol más, y bueno, y me parece que el 2-0 le queda bien al resultado de este partido, que en definitiva expresa las diferencias, como me gusta decir, las diferencias mínimas entre los dos equipos, y es el primer finalista de este Mundial de Clubes. Insisto, ¿le afanaron un penal a los brasileños? Para mí, sí. Se equivocó el cuerpo arbitral, el árbitro, el VAR, todo. Le erraron y se los acabo de mostrar. Pero me parece que más allá de esa posibilidad de patear un penal para empatar el partido y de seguir peleando este juego, hoy al Fluminense le faltó mucho, le faltó resto físico. Hay una jugada que tiene Beraldo en el segundo tiempo que cuerpea con el defensa y era irse a velocidad, como se fue Joao Pedro en el segundo gol. Y además de que lo alcanzaron los jugadores de Chelsea, su tiro fue suavecito, fácil para Sánchez, en la que tal vez fue la jugada más cercana al gol por el lado del equipo de Fluminense. Entonces, ahí claramente se ven las diferencias entre uno y otro, la diferencia de plantel, la diferencia de profundidad de plantel, esa profundidad de plantel, como les decía, de un club que puede contratar, porque se le lesionó un jugador, la posibilidad de contratar a otro de excelente calidad por un altísimo precio para reforzar el equipo. Y bueno, y todo eso termina explicando el resultado de este partido, que fue, creo que lógico, y será el equipo de Chelsea el primer finalista de este Mundial de Clubes, que creo que a nadie le puede sorprender que la final sea europea. Creo que la diferencia está, bueno, cómo se iban a acomodar en los caminos de cada uno para saber o para intuir quién era el que podía llegar más lejos. Así que bueno, por aquí va más o menos mi opinión con respecto a este partido entre brasileños e ingleses, en realidad entre varios de cada pueblo, un paisano que representaba un equipo brasileño y otros tantos paisanos de muchos lados que representaba a esta camiseta del equipo de Londres, que, como les decía, es el finalista justo del Mundial de Clubes 2025.